comunidades han sido fieles al trumpismo como una parte de la comunidad cubanoamericana aquí en el sur de la Florida. Y recientemente se dio un acontecimiento que es la llegada del ahora ex prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sacado las contradicciones de esta comunidad más que nada, que parece honestamente muy involucrada en consumirse a sí misma en un acto de autofagia, o sea, se está canibaleando de una u otra manera. Y es que el prisionero Luis Manuel Otero Alcántara, quien pasó 5 años de su vida en una cárcel en Cuba, hay que decir injustamente, no hay manera de caracterizarlo de otra manera, cuando arribó a Miami, como no se ajustó al guión del trumpismo, ha desatado un estallido que ha puesto en evidencia las grandes contradicciones de esta comunidad. Si usted no conoce a los cubanos, quédese acá porque va a haber una parte importante de quién es este grupo de personas que lograron impulsar nada más y nada menos que al actual secretario de Estado Marco Rubio hacia la estratosfera del poder en los Estados Unidos. Pero quienes también están honestamente enredados en grandes y severas contradicciones, en grandes y severas hipocresías, y yo creo que en gran parte toda esta propaganda intoxicante trumpista está llegando a su límite dentro de esta comunidad. Quiero mostrarles primero la noticia. Esto es de USA Today. Este es Luis Manuel Otero Alcántara, que ha llegado acá. Esta es la noticia. Hay un titular que dice: Luis Manuel Otero Alcántara, el exilio también es violencia, porque él está diciendo que obviamente, aunque lo han sacado de las cárceles en Cuba, el hecho de exigirle que abandone el país para ser excarcelado, pues obviamente va en contra de su propia voluntad. Tuvo que dejar a su familia y su hijo. Pero el problema fue cuando Luis Manuel llegó un poquito más gordito de lo que se esperaba. Según el guión trumpista, Luis Manuel parece que debía haber llegado a Miami completamente destruido, con el costillar expuesto, sin dientes y sin pelo. O sea, parece que ese era el guión. Y no me malinterpreten, es cierto que hay muchas personas que salen de las cárceles cubanas en terribles condiciones, pero ¿tiene que ser exactamente todo el mundo? Hay que juzgar a Luis Manuel por las 2 o 3 libras que tiene. ¿Qué pasó y por qué entró en cortocircuito el llamado exilio cubano-americano aquí en Miami? ¿Y qué dice esto, por supuesto, de la comunidad cubana? Para eso vamos a estar conversando con nuestro invitado, el periodista y escritor Jorge de Armas. Y para mí, como siempre, un gustazo inmenso tenerlo aquí en nuestro espacio. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por volver aquí. Este tema me interesa. Yo sé que tú tienes tu línea de discurso muy bien. Yo soy antitrumpista, que lo entienda todo el mundo. O sea, lo que voy a decir ahora no me hace parte de las sordas del trumpismo radical. Pero no creo que sea el guión trumpista. Es el guión de un exilio resentido en su derrota, que reinterpreta la realidad de acuerdo a una idea un poco cruel, un poco miserable, de lo que debe ser la vida de los demás. Porque aquí el juicio se le está haciendo a una persona que pasó 5 años injustamente preso y que, debido quizás al propio trabajo del exilio, gozó de condiciones un poco mejores en su cautiverio que el resto de los presos. Entonces yo creo que Luis Manuel Otero Alcántara haya llegado al exilio no en las condiciones de pauperada que hemos visto otros presos. Es también un logro de la denuncia, de el no dejar morir su causa y de tenerlo en los medios, todos los medios independientes cubanos, por supuesto, todo el tiempo. Es un triunfo del exilio, es un triunfo de la oposición cívica cubana. Pero tal vez deberían admitirte que esto es una realidad posible también. Y han atacado a Luis Manuel por el simple hecho de no haber venido en una condición completamente destruido. Entonces, yo realmente sí pienso que hay una especie de guión y que si no sale como ellos están diciendo, pues entonces no son capaces de lidiar con la contradicción. No son capaces de decir, bueno, en Cuba hay gente que puede salir de la cárcel y no estar completamente destruido. Hay una razón. En este caso está diciendo que era un preso de alto perfil y que por lo tanto lo estaban cuidando.
En caso de José Daniel Ferrer también fue así. José Daniel Ferrer no llegó aquí tampoco destruido ni cadavérico. Y de hecho, en los videos, en las entrevistas que él hizo, él decía que recibía jabas de comida que hasta la seguridad del Estado era quien se la administraba. Entonces, y también generó un gran revuelo en todo esto. Pero entonces que obviamente la realidad es mucho más compleja de lo que ellos están vendiendo. Tal vez deberían decir la verdad. Deberían decir que es mucho, vamos a decir, tiene muchos más matices la realidad de Cuba y la realidad también de la represión y la prisión política en Cuba de lo que ellos llevan diariamente vendiéndole a esta comunidad. O sea, yo sí creo que hay un guión y sí me parece que una inmensa contradicción de lo que, de lo que está pasando es precisamente la contradicción de tener esos guiones, de tener esas expectativas y de no aceptar otras realidades para Cuba. Somos un exilio que cuando tenemos a alguien que puede representar la cultura marginada, la cultura popular, cuando alguien que nace del barrio, un artista que además es autodidacta, que no ha pasado por el sistema de escuelas de arte, somos capaces de juzgarlos no por lo que ha hecho por nosotros, sino por las libras que ganó supuestamente en prisión. Y repito, es un logro de esa otra parte del exilio que denunció, que convocó, que llamó la atención cada vez que hacía una huelga de hambre, a que él esté un poquito mejor, porque si hubiera sido uno de los otros tantos miles de presos políticos olvidados, su situación no hubiera sido la misma. Y yo recuerdo que en 1992, yo estaba en segundo año de la carrera, segundo o tercero, no recuerdo bien. Era pleno periodo especial. Y por una cuestión de imagen, Fidel Castro, que si tú me dices a mí, o sea, los que me han dicho que soy trompista, yo creo que Fidel Castro es la persona más nefasta del siglo XX en la historia de la humanidad. O sea, ha llegado a niveles de convertir todo un pueblo en una masa oprimida. En fin, Fidel es un asqueroso. Pero Fidel ordenó en el periodo especial a sus dirigentes que bajaran de peso porque el pueblo estaba pasando hambre y no podían dar la imagen de personas que vivían mejor que el pueblo. ¿Recuerdan ustedes, las personas mayores? Tú no, tú eres un chaval, que Laje iba en bicicleta desde su casa al Consejo de Estado, que Felipe Pérez Roque iba desde la casa que tenía en Coli al Consejo de Estado en bicicleta, Fidel Castro mismamente bajó de peso y dieron una imagen. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Técnicas castristas para Luis Manuel Otero Alcántara. Queremos que baje de peso para que satisfaga lo que en el imaginario del exilio es un preso político. El exilio es siempre una derrota. El Luis Manuel Otero Alcántara que llega aquí representa también la derrota de su arte. ¿Es una victoria para la dictadura? Lo es. Es otra victoria para la dictadura que en lugar de abrazar a quien dio voz a nuestros anhelos, lo único que nos preocupe es si tiene un reloj X, si tiene una cadena X o si tiene 2 o 3 libras de más. Habla muy poquito de nosotros y refleja cuán grande es el daño del castrismo cultural en nuestras cabecitas. También una de las cosas que dijo Luis Manuel en una entrevista, en la primera entrevista que dio, dijo que después que lo habían excarcelado, lo habían movido a una casa de la seguridad del Estado y ahí le habían puesto piscina, cerveza, whisky y parece que él, para despedirse de su familia, consumió estas cosas que le dio la seguridad del Estado. Entonces quiero poner la reacción de este individuo que publica en redes, se hace llamar Arroz con Gris y vamos a tomar el debate a partir de ahí. ¿Harías una acción quirúrgica en Cuba? La gente quiere que pase. La gente está loca porque pase algo. De hecho, cuando hubo un momento triste en la prisión en Cuba, fue cuando... ¿Qué podemos esperar en los próximos días que saque la televisión cubana? Bueno, me van a ver tomando cerveza, me van a ver tomando ron, whisky chino, me van a ver simplemente tratando de que esa despedida de Cuba
fuese lo menos traumática para mi cuerpo, para mi mente y para la gente que me rodeaba, que eran mis amigos, mis hijos, mi familia. De hecho, si tú te portas, hay uno que me decía, depende de cómo te portes, nos portamos nosotros. Tranquilo, esta día es como pasarla bien, este luto, esta despedida para que los niños brincar, tirando por la piscina, bueno, el agua en parra, bueno, están son de parra, están guarachando aquí entonces. Pero tú eres consciente de que ellos te estaban grabando todo el tiempo todo y de que eso. todo esto lo van a usar en tu contra. De hecho, ahora mismo te repito, a mí me encantan las cámaras y las lentejuelas y eso. Y usarlo en mi contra, eso depende de la percepción de nosotros. Corriente que ahora me ven gordito, supuestamente haciendo ejercicio, y ya estás gordo. ¡Wow! Tú no estás tan mal. Pero... A ver, Luisma, y esto que yo voy a decir me lo permito decirlo porque yo he sido uno de los que más ha levantado la voz por ti. Incluso he hecho caravanas en Tampa en tu nombre, en nombre de Michael Osorbo y en nombre de todos los presos políticos. Pero si a ti Mario Pentón te pregunta que si tú apoyas una operación quirúrgica, una intervención militar, que Donald Trump revienta a los Castro, y tú me vienes con el... tengo que saltar porque no te veo vengativo. Luis Manuel Otero Alcántara, no te veo vengativo. Si tú sufriste en carne propia tortura, encarcelamiento, aislamiento, tú eres uno de los primeros que tienes que decirlo. Yo apoyo una intervención militar en Cuba. No, que si después te pones ahí a inventar un cuento chino, que si no te creo hacer. Entonces, si en tu despedida tú sabías que te iban a grabar y te llevaron 3 botellas de whisky y 4 cajas de cerveza y te hicieron una fiesta y te llevaron por una mansión para que tú festejaras con tu familia, entonces tú no falta de respeto, Cere. Tú eres un falta de respeto. Tú sabiendo que te iban a grabar y que después esas grabaciones iban a salir ya tú estando aquí. Y tú sabiendo todo eso, tú dices, ay, a mí me gustan las cámaras, a mí me encantan las lentejuelas. Usted es un falta de respeto, Luis Manuel Otero Alcántara. Usted es un falta de respeto, no conmigo. No conmigo, yo no paso ninguna necesidad. Eso es una falta de respeto con tus hermanos de lucha, con los que sí están siendo torturados allá adentro. Porque lo que tú estás diciendo es lo que la tiranía quiere que tú digas. Tú estás lavándole la cara a la dictadura. Hay gente que sí están siendo torturados. Hay presos que sí están en aislamiento. Madre, hijo, de todo tipo. Entonces no te vi coherente, no te vi rabioso, no te vi vengativo con la gente, con el sistema, con la dictadura que te hizo perder 5 años de tu vida sin tu familia. Entonces te separan de tu familia por 5 años y después te dicen, tranquilo, antes de irte coge una casa en Guanabo o en Guanabo, yo no sé dónde fue la casa de esa, y coge una casa de cerveza y coge un puerco asado y báñate en una piscina con tu familia y tú lo aceptas. Usted no sirve. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, él sigue ahí, en la diatriba esa. Ahora, el punto es el siguiente. No se puede decir, bueno, aceptaste la comida y la bebida de tus enemigos. No te convertiste en el conde de Montecristo que tiene que regresar a la venganza y lo único que te puede importar es la venganza. Pero sobre todo, tú no tienes derecho a negarte a la intervención militar. Tú no tienes derecho a cuestionar la intervención militar. Tú no tienes derecho a no ser trompista. Repito, yo sí sigo pensando de que esto es específicamente una cuestión que viene de la ala trompista de la comunidad. Y quiero traer este post de mi amigo Ariel Manceo. Dice, ¿vieron cómo coinciden con la misma opinión sobre Luis Manuel Otero Alcántara los comunistas de Cuba con los anticomunistas de Miami? Porque lo único que los diferencia es el pasaporte. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante esto? ¿No? Yo creo él tiene un punto importante que dice, ¿por qué vas a beber en la mesa de tu enemigo? A ver, vamos por parte. Vamos por parte porque me ha encantado. Me encanta el nick. Porque el arroz con gris es muy rico, pero es difícil de conservar. El arroz con gris, debido al almidón del arroz y a las proteínas de los frijoles, se pone agrio muy rápido. Es algo que ni en la nevera dura. O sea, tú lo coges y lo tapas ahí, cuando lo huele ya huele ácido, ya da diarrea. Así que es un nick un poco mal escogido, pero no quiero entrar en este tipo de análisis. ¡No lo veo vengativo!
¿Y por qué la venganza tiene que primar sobre la justicia? ¿Y por qué tenemos que tener una nación cuyo único objetivo sea la venganza? ¿Por qué tenemos que trabajar por lo que nos separa y no por lo que nos une? ¿Por qué tenemos que criticar a Luis Manuel? Que tiene todo el derecho, vamos. Partimos de la libertad de expresión. Yo quiero agradecerle a Arroz con Gris que haya sido esa voz, la voz que más ha defendido a Luis Manuel Otero Alcántara. Que haya caravanas y todo. Innumerables caravanas en Tampa, porque gracias a eso la dictadura no pudo torturar, no pudo cebarse, no pudo destruir físicamente a Luis Manuel Otero Alcántara. Te lo agradezco, Arroz con Gris, de verdad, de todo corazón. Ahora bien, más allá de que te veía alterado, o sea que te dolió, cuando Luis Manuel, yo puedo entender que haya gente que le pida a Luis Manuel que hubiese tomado otra actitud, pero esa gente a mí me tiene que hablar en pasado. A mí no me vale, Arroz con Gris, que tú me digas que si tú hubieras estado en la misma situación hubieras hecho otra cosa. No me vale. A mí lo único que me vale para respetar tu criterio es que tú me digas, cuando yo estuve preso, me llevaron a una casa de protocolo, me dieron cerveza y se la tiré en la cara a la seguridad del Estado. En pasado... Se la escupí. No. La tomé y se la escupí en la cara. Y se la tiré y cogí una foto de Fidel que estaba ahí y la cagué y me meé arriba de la foto de Fidel. En pasado, no en subjuntivo condicional del español. Porque eso no me vale, porque no te creo. Tú no crees a Luis Manuel. Yo sí creo que se tomó el whisky chino, que además para mí es una gran revelación saber que los chinos han llegado tan lejos que hacen hasta whisky. Esa yo no me la sabía. Ahora bien, voy a definir algo. Luis Manuel Otero Alcántara, como él mismo dijo, estuvo en una jaula de oro, preso en la libertad que ya le tocaba. Pero Luis Manuel nos ha demostrado a todos nosotros, al exilio trompista de Gennady, al exilio radical que existe y a los que nos consideramos sencillamente unos exiliados medios, que ha sido durante estos 5 años más libre que todos nosotros. Más libre que Arroz con Gris, más libre que el exilio radical trompista, más libre que el exilio de extrema derecha y muchísimo más libre que el resto de los cubanos. Porque ha seguido siendo él. Voy a hacer un poco un breve análisis. Tengo una respuesta de Luis Manuel aquí, porque él respondió a varios de estos puntos. Ahora vale la pena. Ponla y seguimos por ahí. Vamos a poner la respuesta de Luis Manuel. No sé si saben que yo soy artista, no sé si saben que yo tengo premios, no sé si saben que yo tengo un capital, tenía una economía, o tengo una economía diferente a la, no, ni siquiera los presos, a la mirada de los cubanos. Y que en ese capital yo he puesto durante 20 años más del 60% en función de la libertad de Cuba. Pero también tengo que tomarme una cerveza, porque era la última cerveza que podía tomarme con mi hijo. El último ron que podía tomarme con mi hijo. El último plato de comida decente que podía tomarme con mi hijo. Porque en diciembre del año pasado, en los últimos 5 de diciembre, toda esa gente que critican estaban con su familia comiendo cerdo, en lo que yo estaba en una cárcel comiendo pasta. Y mi hijo sin su papá. Entonces vamos a estar aquí en la cola del pan, vamos a tranquilizarnos un poquito, que llevaba 5 años comiendo pasta, llevaba 5 años lejos de mi hijo, llevaba 5 años lejos de mis amigos, llevaba 5 años lejos de una vil cosa. Entonces ahora mismo necesito que se tranquilicen. Cuando yo mi despedida decidí para despedirme de mi hijo, ¿entienden? De mi familia, despedirme de Cuba, ¿entienden? Para despedirme de Cuba, porque no sé si puedo tocar la arena, porque yo me voy a morir por Cuba. Yo sí me voy a morir por Cuba y no de que muera en un sofá, como dicen los mambises de sofá. Yo soy un mambí de verdad, de los que se hicieron sin arrodillarse. ¡Ah, guarda! Como dice el Cho. Sí. Entonces vamos a estar aquí en la cola del pan y pónganse para esto. A ver, aquí voy a hacer una pequeña crítica, la única que voy a hacer a Luis Manuel Otero Alcántara. Loco, usted no tiene que dar explicaciones a nadie. Usted no le debe esas explicaciones a nadie. No sé si lo indujeron a darlas,
No sé si el grupo de asesores ese que usted tiene le dijo, mira, es bueno ver esto, pero usted no tiene que darle explicaciones a nadie. Su vida es clara y transparente y es algo que duele. A Luis Manuel Otero Alcántara lo criticaron mucho aquí, el mismo exilio, cuando en uno de los secuestros criminales que le hizo la seguridad del Estado, lo encerraron, lo secuestraron, lo raptaron en el hospital Calixto García. Recuerdo que hay un video en el cual él sale con uno de los médicos, un agente de la seguridad del Estado, y se nota cierta empatía en la comunicación con él. No, porque los represores y todo eso. Luis Manuel en aquella ocasión dijo que para él era muy importante entender que los cubanos somos todos uno y que a través de la empatía se puede lograr más que a través de no te veo vengativo. Entonces, si algo ha sido el Luis Manuel de hace 15 años con el Luis Manuel que llegó al exilio, es que ha sido coherente. Ha sido el mismo Chama que se muere por Cuba. Nadie se debería morir por ninguna patria. Nadie, ni tú, ni Martín, ni Maceo, ni Juana Bacallao. Nadie se debe morir ni por una bandera, ni por un escudo, ni por un tocororo, ni por una palma real. Nadie. Pero si tú te quieres morir, es asunto tuyo. Esa parte te la critico. Pero no le debes explicaciones a nadie. Y entiendo perfectamente que una persona privada de libertad, que han utilizado, y esto lo sabemos, que han utilizado a la familia como elemento de presión, porque ni siquiera lo dejaron salir cuando un familiar muy cercano murió, utilizan a la familia como ejemplo de presión. Una persona que ha sido desterrada, que hoy mismo sabemos que si toma un avión para regresar a Cuba no lo van a dejar entrar, tiene todo el derecho del mundo a que su hijo vea a su padre en situaciones normales. Que la última imagen que tenga el hijo de un padre no sea la de un ser radical, tirándose cerveza, meándose en la cara de Fidel, gritando abajo Fidel o patria y vida. Que sienta que tiene un padre que lo ama, que tiene un padre que sonríe y que tiene a su lado a la persona que le dio la vida abrazándolo. ¿Eso no sería injusto con los que no pueden tener a su gente al lado? Pudiera serlo, pero el individuo también tiene no solo su forma de pensar, tiene también el derecho a dar y recibir cariño. La injusticia únicamente es de la dictadura, no de ellos. Luis Manuel no es injusto ante nadie. Quien es injusta es la dictadura que hace preferencia, pero no con los presos, con todo el mundo. Con todo el mundo. En Cuba, para acceder a puestos de dirección donde ganes un buen dinero, tienes que ser un comunista asqueroso del régimen. Entonces, sí, Guena, pudiera ser injusta, pero la injusticia ¿de quién viene? De Luis Manuel o de la dictadura. Eso es lo que se tienen que preguntar, porque no lo veo vengativo, pero lo veo coherente y humano. También hay una cosa, el sistema cubano ha utilizado la represión selectiva con unos sí y otros no. Y ellos entienden que aquellos a los cuales no reprimen es también una manera de desmoralizarlo. Lo hicieron con Osvaldo Payá. Metieron preso a la mayoría de las personas que estaban cerca de él y a él no. Y eso generaba el cuestionamiento, pero este tipo es o no es. Este tipo está colaborando con la seguridad del Estado. Entonces, crea la sospecha y es una manera también de destruir la imagen, ¿no? Y la credibilidad de una persona, que es en definitiva a largo plazo lo que más le interesa al sistema. Destruir tu credibilidad para que tú no seas efectivo en lo que vas a hacer de ahora en adelante. Porque si tú no eres creíble, da lo mismo cuán libre tú estés, ya tú simplemente no representas ningún problema para el sistema que te está reprimiendo, ¿no? Eso es una realidad en cualquier sistema autocrático dictatorial. En Cuba no es algo distinto de esto. Entonces eso también obviamente lo pueden hacer. Pero repito, por eso yo te digo, a mí me parece que todo esto entra con
la política de caricaturas de la realidad cubana que sí tiene todo este grupo que son trompistas, porque eso es lo que ellos hacen. Y te voy a mostrar ahora, te voy a poner aquí el principal vocero, de hecho es el vocero semioficial de los 3 congresistas de Miami, porque los 3 congresistas de Miami, Mario Díaz Balar, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, le dan entrevistas, permiten que él sea el tipo que los venda. O sea, él es el vocero de los 3 congresistas trompistas. Son trompistas porque han votado en todo con Donald Trump. Los 3 congresistas cubanoamericanos. Entonces, mira lo que estaba diciendo Otaola. De la tortura a la que lo sometieron. ¿Cómo tú vas a venir a Miami, mi querido Luis Manuel? Y esto yo te lo hago desde la rectificación vaya la ubicación, dándole el ubicón. En buena onda, no en mala onda, pero para que tú entiendas, tú no puedes venir con un discurso diferente a la línea de trabajo en la que se lleva años tratando de salvarte la vida a ti, a Michael Osopo y al resto de los presos políticos. Yo confío en ellos. ¿Cómo se come eso? Yo confío en ellos. En otro momento, le agradezco a Luis Manuel que mencionara mi nombre como una persona a la que los propios presos consideran como, wow, tú sabes, alguien que tiene credibilidad. Le agradezco a Luisma, pero yo te voy a decir por qué, aunque Luis Manuel haya llegado con esta visión, yo te voy a poner ahorita un fragmento. Y usamos lo de Zoe el otro día. No, yo te voy a poner un fragmento en el que un experto está hablando de cosas que hacen detectar inmediatamente a los que vienen con doble intención a Miami. Mira, expertos y todo en detectar a los que vienen con doble intención en Miami. Y este es el individuo que es el vocero de los congresistas cubanoamericanos y está generando todas estas dudas. Después puso en cuestionamiento que si Luis Manuel, que se le habían puesto un harén de mujeres y todo para que le escogiera la seguridad del Estado en la cárcel. O sea, a ese nivel de insania, Alexander Otaola caracterizó lo que estaba pasando y ha sido uno de los que ha liderado la carga contra Luis Manuel. Y repito, Otaola es el principal vocero trompista de la comunidad cubanoamericana y el vocero oficial o semioficial de los 3 congresistas cubanoamericanos. Así que, obviamente, no es una posición muy independiente que digamos. Bien, vamos por parte porque aquí hay 3 elementos que yo quiero trabajar. El primero tiene que ver con los 3 magníficos, nuestros representantes electos, de los cuales cada uno tiene sus características particulares. Yo voy a decir la opinión que tengo de los 3 y creo que los 3 son unos manipuladores que usan la causa del pueblo cubano con fines electorales. Lo hemos visto en mi representante electa y el que diga que no puedo hablar, yo soy ciudadano americano de su distrito. Tengo todo el derecho a criticar, hablar y decir lo que quiera de mi representante. Para todos los que crean, no, aquí no se puede hablar, aquí sí se puede hablar. Porque algo que no nos puede quitar el trumpismo es el ejercicio de los derechos que nos otorga la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que la primera enmienda a mí no me la quita nadie. María Elvira Salazar es la persona que dijo que las aulas, como una excelente tradwife, para los que no saben inglés, búsquenlo, diciendo que los cage en Alligator Alcatraz estaban limpios, que estaban muy limpios. Es la misma persona que dijo que no puede hacer nada por los I-220A. Es la misma persona que dijo que a todos los migrantes que vinieron en la época de Biden hay que deportarlos. Y es la misma persona que hace 3 o 4 días dijo que a los migrantes cubanos había que buscarle una solución, que ella había trabajado y iba a trabajar por ellos. ¿Por qué? Porque November is coming. Porque noviembre está ahí. Remember the 3rd of November. Exacto. Carlos Jiménez, que fue un gran bombero, apagó muchísimos fuegos, jamás habló de Cuba hasta este momento. Y bueno, Mario tiene una trayectoria, es más ladino, habla menos, pero participa del circo que le conviene. Esa es mi opinión de los representantes. Pero ellos escogieron Ahora, de portavoz a Otaola. Los cogieron. Voy para allí. Yo quiero
quisiera entender cuál es esa línea de trabajo que dice Alexander, esa línea de trabajo que llevamos todo el tiempo trabajando. Porque yo no la conozco. ¿Es el guión? Yo digo que hay un guión. Hay un guión que no te puede salir Yo de no él. la conozco. Bueno, pues a mí no me ha llegado de nadie. A mí no me ha llegado el guión. Yo no Pero lo qué tengo. casualidad, todos estos trompistas lo entienden, no hay que explicárselo. Ellos saben y Pues están a mí diciendo, hay Luis que Manuel, ¿qué está explicármelo, porque saliendo de esto? yo no entiendo la línea de trabajo. Yo no entiendo la línea de trabajo. Llevo 15 años siendo periodismo aquí en el exilio. Soy editor audiovisual de Hipermedia Magazine. Trabajo en un espacio en el cual debo enterarme de la línea que sigue. Y yo la línea que veo es la de los activistas denunciando a los presos políticos, la de Cubalex, que hace un trabajo inmenso en la denuncia y censo de los presos políticos, la de Justicia 11J y la de un grupo de activistas que se dedican Cuba en Familia. Hay un grupo de personas, activistas cubanos en el exilio, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos, que se dedica mucho tiempo, muchas horas de su vida a denunciar la situación de nuestros presos políticos. Esa es la línea que yo reconozco. Y de ellos, de la inmensa mayoría de la gente que ha ayudado de verdad al exilio, a los prisioneros políticos, no he visto una crítica a Luis Manuel Otero Alcántara y mucho menos la exigencia de que tú no puedes llegar aquí. Tú sí puedes llegar aquí. Primero porque tú llegas aquí bajo la bendición y un parol del gobierno de los Estados Unidos de América. Tú llegas aquí después de 5 años de reclusión obligada e injusta. Y tú llegas aquí y eres, en el minuto que pisas tierra americana, beneficiario de los mismos derechos que tengo yo. Entonces Luis Manuel Otero Alcántara puede decir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, puede trabajar en lo que quiera y no tiene para nada que responder ni a mi línea de pensamiento, ni a la de Gennady, ni a la de Alexander Otaola, ni a la de Marco Rubio. Simplemente tiene que responder a lo que su criterio le dicte. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero a mí me parece que esta gente está molesto porque no pueden vender a Luis Manuel Quiego. Se han pasado años vendiendo a Luis Manuel Porque que estaba... no lo pueden usar. Porque no lo pueden usar. Sí, claro, venderlo para usarlo, Las utilizarlo. almas libres. Yo creo que Luis Manuel es un alma libre. Y las almas libres, los versos sueltos. Me voy a poner así poético. Los versos sueltos son incontrolables dentro del poema escrito. Hay un guión. Yo creo que hay un guión, no. Voy a decirlo de otra manera. Yo creo que hay un esquema de cómo debe ser el activista, digamos, el líder político radical. Tiene que haber un esquema. Ese esquema es: tienes que ser vengativo, tienes que matar a todos los cubanos que no piensan como tú, tienes que excluirlos de la Cuba libre, tienes que sacarlos a todos. Todos ellos son padres. A mí me gustó mucho lo que dijo Arroz con Gris, de que los presos son padres e hijos. No existe otra condición. O sea, todavía no hay seres humanos clonados. No hay probeta. Todo el mundo es padre, todo no el hay mundo seres es hijo. probeta. Pero yo creo que ellos han utilizado mucho, y siempre lo digo, hay una prostitución de la causa de Cuba por la causa del Partido Republicano y la política de extremo. Y que entonces cuando Luis Manuel llega y no se ajusta a este arquetipo que ellos tienen armado, con el cual venden toda esta intoxicación, a veces yo creo extrema, de cómo hay que reaccionar, de cómo hay que lidiar con el tema Cuba, de cuál es la forma correcta de hablar sobre el tema Cuba según las guías que ellos establecen, porque es lo que les sirve para vender la política. Pues entonces se han revirado y han castigado, están disciplinando a Luis Manuel. Están disciplinando a Luis Manuel para decirle a la gente: oiga, ustedes tienen que entender de que realmente nosotros, para poder vender esto, necesitamos venderlo aquí, y no importa cuál es la realidad, no importa si la persona se lo merece o no. Y muchas de las cosas que suceden cuando llegan los activistas aquí a Miami es que se los olvidan. Olvidan a los presos políticos. Olvidan a la gente que ha pasado horrores. Lo olvidan porque ya no son vendibles, ya no son show. Voy a otro ya punto. no son banderas para vender la política republicana.
voy a un punto que es vital para la comunidad cubana. Todos esos presos que llegaron aquí depauperados, llegaron aquí famélicos, llegaron aquí enfermos, llegaron aquí en silla de ruedas, ¿dónde están ahora? ¿Dónde está el respaldo de la comunidad esa, la del guión? ¿Dónde están como ejemplos de la protección que les dio el exilio? Porque son los grandes olvidados. Mario Chanes de Armas llegó aquí descojonado y nadie habla de él. Recuerdo a un muchacho que llegó aquí en silla de ruedas. ¿Dónde está? ¿Quién lo ha sacado? ¿Quién lo ha ayudado? ¿Quién lo ha promovido? ¿Quién ha rescatado a esos presos políticos que llegaron aquí torturados, mancillados, destrozados por la dictadura? ¿Dónde está el apoyo del exilio? ¿Con qué autoridad, de esa autoridad moral tan socialista, tan comunista? Porque quienes han sabido utilizar la autoridad moral como instrumento de su discurso ha sido la izquierda, y se me montan en un pedestal cuando a quienes utilizan esos presos que vinieron aquí destrozados le dieron la espalda. Se olvidan de ellos. La espalda. Recientemente se ha estado hablando del caso de Lázaro Yuri Valle Roca, que está aquí alrededor de 2 años, vino en bastante malas condiciones, no tiene todavía ni siquiera estatus legal y ha estado sufriendo y sometido a escaseces. Y no, prefieren gastar el tiempo hablando del reloj que tenía Luis Manuel Otero Alcántara, o de la copia del reloj que tenía Luis Manuel Otero Alcántara, o de la cerveza que no se debió tomar Luis Manuel Otero Alcántara. Por eso te digo, aquí me acordaba de Lázaro Yuri, hay más ejemplos, hay muchos más ejemplos. Sí, hasta damas de blanco. Yo recuerdo, hasta damas de blanco y todo. De damas de blanco que tuvieron que pedir ayuda pública porque las estaban expulsando de sus casas porque no tenían dinero para pagar. ¿Por qué utilizamos con total mezquindad el dolor de unos presos a los cuales les han dado la espalda para criticar la llegada de otro? Porque a mí me parece, Jorge, que estas conclusiones a las que tú llegaste, de las cuales hemos estado conversando, son elementales. No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Lo que ellos están haciendo es la decisión activa y consciente de disciplinar, de atacar a Luis Manuel Alcántara y de poner cuáles son los límites permisibles, y de que si tú te sales ahí te van a castigar, te van a estigmatizar, te van a linchar, te van a tirar con todo, porque esto no se trata de empatía elemental, no se trata de honestidad, se trata de mantener una línea propagandística, de intoxicar a mucha gente con la revancha, con la venganza, y no necesariamente de buscar cuál es la mejor alternativa para los cubanos o cómo hacemos que los cubanos estén mejor. Se trata de poder, se trata de mantener control sobre esta comunidad, se trata de mantener acceso al poder en los Estados Unidos a través de la maquinaria republicana. Y a mí, honestamente, eso me parece vergonzoso, me parece deshonesto y me parece que es tan malo como lo mismo que ellos están criticando que sucede en la isla. A mí me parece vil. Y te quiero decir algo que viene del segmento anterior. Si a alguien beneficia esta cacería injusta hacia Luis Manuel, es precisamente a la seguridad del Estado. No. Si a alguien, Luis Manuel ha sido una bomba que detonaron en Miami, sin ningún trabajo. Sin ningún trabajo. El oficial que atiende a Luis Manuel, yo no sé qué grado militar tenga, pero se ha ganado un ascenso. Se ha ganado un ascenso total. Este tipo se ha ganado. El oficial que atiende a Luis Manuel probablemente esté ahora mismo disfrutando de 15 días pagados en la casa de protocolo, con la piscina, con la cerveza, con el ron y con el whisky chino. Y se quedan cortos. Muchas veces no nos damos cuenta. Porque después de tú ver lo que le han hecho a Luis Manuel, ¿quién va a querer hacer nada por este exilio? ¿Quién va a querer sacrificar nada por este exilio? Tú dirás, no se hace por Cuba. Tú dirás, se hace por Cuba. Es verdad, y cada cual tiene su responsabilidad cívica. Pero ojo, porque no es lo mismo tú echar la pelea dentro de Cuba considerando que vas a tener apoyo.
Pero cuando tú te das cuenta y tú dices, coño, ¿quién me va a freír peor? ¿Quién me va a tratar peor? ¿Los de aquí, los de allá? Y entonces los de aquí me exigen, los de la isla, me exigen que yo me comporte de esta manera. Esta es la manera correcta de comportarme y de hablar. Y los de allá hacen exactamente lo mismo y las consecuencias parecen ser bastante similares, porque si en Miami lo pudieran meter preso, yo creo que ya lo hubieran metido preso. Porque Seguro, lo que le han hecho, por gordo, lo que le han hecho, por gordo. lo que le han hecho ha sido brutal. Ha sido una cacería injusta, inhumana. Y sobre todo, pensemos, mira, voy a hacer un acto aquí de, de abogado del diablo. Pensemos que esa parte tenga razón. Loco, acaba de llegar. Hablemos, reunimos, vamos a conversar. Oye, mira, esto no me pareció bien, vamos a escuchar las razones. Vamos a ser empáticos con nosotros, porque si alguien ha dado la cara por que en Cuba exista libertad de expresión, libertad artística, fíjate, no hablo de libertad política en este momento, porque todas estas libertades en el fondo son libertades políticas, ha sido Luis Manuel Otero Alcántara, quien se enfrentó a un decreto de censura como el 347, fue Luis Manuel Otero Alcántara, quien defendió con su cuerpo a otros artistas, fue Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encerró en un cuartucho, simplemente para pedir que le devuelvan sus obras y para pedir por un artista. Fue Luis Manuel Otero Alcántara quien desató un 27 de noviembre. Fue Luis Manuel Otero Alcántara quien estuvo preso 5 años. Fue él, no ninguno de nosotros. No, ninguno de nosotros. ¿Qué derecho tenemos a meternos en la cabeza de ese tipo y decidir por él? ¿Qué derecho tenemos a asumir que una actitud X es la justa? Háblenme en pasado. Yo respeto a la persona que me diga, no, porque yo llegué gordo a Miami y yo llegué flaco a Miami, cuando la seguridad me dio la cerveza, se la escupí en la cara. En pasado, no me hablen en situaciones hipotéticas. Yo hubiera hecho. No, respeto a quien venga y me diga, yo cuando me llevaron a la casa de protocolo, que me trajeron a mi hijo, yo conozco gente así. A mí eso me lo puede decir el niño Mirabal, el preso político más joven de la dictadura cubana, no con 18 como ahora. Con 14 años lo metió preso Fidel Castro en Boniato. Y su nombre estaba en el avión de François Mitterrand cuando salieron los primeros presos políticos. Y Fidel Castro lo mandó a bajar del avión, sentado en el avión. Y el Guajiro Mirabal, de Matanzas, el niño Mirabal, le trajeron a su madre a la prisión de Santa Clara, porque lo van trasladando a los presos políticos, y le dijeron, si quieres ver a tu madre, ponte el uniforme, y él dijo que no. Pero los ejemplos no son correlativos, porque hay gente que se ha abierto de pierna a la seguridad del Estado, y eso no lo ha hecho Luis Manuel. ¿Por qué cogemos unos ejemplos que nos sirven y otros no? ¿Por qué usamos siempre el pasado para justificar el presente? ¿Por qué no analizamos las cosas en su contexto? Así que todos esos que no lo ven vengativo, que me digan que en esa situación que ellos vivieron, ellos obraron de otra manera. No hubieran obrado participio pasado compuesto. Recuérdense que yo soy de letra. Yo creo que Pasado perfecto. Yo creo que también esta gente que están atacando a Luis Manuel piensan que ellos tienen el sartén por el mango y la gente los está oyendo. Y hay una buena cantidad de personas que los va a juzgar por cómo ellos están juzgando a Luis Manuel, más que juzgar a Luis Manuel en sí. Así que una vez más a mí me parece que este grupo de extremistas, los llamo así porque creo que es lo que son, lo que están perdiendo más prestigio, más respeto y se están exponiendo ellos mismos ante la comunidad. Bueno, hemos estado tremendo rato aquí dándole a esto. Quiero pedirte, bueno, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Qué tú crees que se puede concluir de todo este episodio de la llegada de Luis Manuel aquí a Miami? No hemos aprendido nada. Hemos confirmado que como exilio no solo somos basura, sino que nos encanta que exista la dictadura cubana. Yo creo que el exilio con esta actitud lo único que hace es prolongar el sufrimiento del pueblo cubano. Creo que hay un
estatuto de colaboración indirecta con la dictadura cada vez que viene un compatriota que ha hecho por nosotros y lo que juzgamos es su barriga. Qué fuerte. Bueno, lo dejamos ahí. Joder, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo fuerte para ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado este ratico con nosotros por acá, pero déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa usted de todo eso? Si le ha gustado nuestro contenido, recuerde regalarnos un like, suscríbase, nos vemos bien pronto.